nos traigan un mensaje. Vamos a leer Salmos 73, versos 1 al 3. Los que puedan ponerse de pie, lo hacen. Los que no pueden quedarse sentados, no hay problema. Dios sabe que usted no puede por enfermo. Y los demás no podemos juzgar a los demás. Están enfermos, usted está aliviado, póngase de pie. Salmo 73, verso del 1 al 3 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Puede tomar asiento. Hoy vamos a tocar un tema que he titulado ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vencer el desánimo? Todos alguna vez nos hemos desanimado, ¿o no? Si usted todavía no se ha desanimado es porque está en el primer amor. Pero cuando pase el primer amor, usted va a pasar por momentos de desánimo. Todos los que llegamos a los caminos de Dios, comenzamos el Evangelio muy entusiasmados. Luego, en el Evangelio vimos cosas que no nos agradaban, que no nos gustaban, y entonces empezó el desánimo. Y todos los que les pica el gusanito del desánimo, lo segundo que hacen es no congregarse, es no volver a la iglesia. Y lo tercero que hacen es entregarse a las cosas del mundo. Hay hermanos que se caracterizan por esos ciclos de entusiasmo y de desánimo. Uno como pastor, pues uno ya lleva muchos años de pastorear, 27 años, voy a cumplir 28 años de estar pastoreando. Y a mí me ha tocado ver a muchos hermanos así, que son como los carros viejos. Eso prenden por un momentico, pero después se desaniman y no vuelven. Cuando alguien se desanima de las cosas de Dios, mira la forma de pensar de ellos. Ellos dicen lo siguiente: cuando una persona está desanimada, dice: estoy enojado con Dios. Hay personas que se enojan con Dios porque lo echaron del trabajo, porque su hogar se desbarató, porque se murió un ser querido. Y hay personas enojadas con Dios, literal, enojadas con Dios. Las personas que están desanimadas empiezan a decir: Dios me dejó solo, Dios me abandonó. Yo creí que Dios me iba a ayudar, yo creí que Dios me iba a proveer, yo creí que Dios me iba a rescatar, pero no lo hizo. Las personas desanimadas piensan, dicen: no es justo lo que me está pasando, no merezco por lo que estoy pasando. Las personas desanimadas dicen: yo creí que Dios me iba a contestar esa petición, pero no lo hizo. Hay otros que dicen: Dios me dio una casa y ahora me la quitó. Dios me dio un hijo y me lo quitó. Dios me dio mis papás y Dios me los quitó. Y hay personas que dicen: ya no tengo fe en Dios, ya no tengo confianza en Dios. Y poco a poco viene el desánimo. Luego se desaniman completamente, no vuelven a la iglesia y
y por último se entregan otra vez a las cosas del mundo. Esta mañana vamos a hablar de un personaje bíblico llamado Asaf. Él escribió el Salmo 73. Investigando un poco acerca de Asaf, él era un músico, el músico principal del templo en los tiempos de David y Salomón. Entonces el hombre no era cualquier pintado a la pared, no, era un líder importante dentro del templo. Era un instrumento de Dios para el pueblo. Pero como lo acabamos de leer, dice, casi se deslizan, ¿qué? Mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y en el Salmo 73, Asaf nos cuenta su testimonio, nos cuenta qué fue lo que le pasó, qué fue lo que le sucedió. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor. El verso 2 y 3, ahí está la primera frase que quiero resaltar. Dice, en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y dice el verso 3 la razón del por qué casi se deslizan sus pies, por qué casi se resbalaron sus pasos. Porque tuve envidia de los impíos, porque tuve envidia de los malvados. Aquí vemos la lucha de Asaf. Aquí vemos que Asaf se desanimó. ¿Y por qué se desanimó? Porque él vio que él buscaba de Dios, él vio que él le servía a Dios y no le iba tan bien. En cambio veía a los malvados, a los que se comportaban mal y le iba súper bien. Entonces Asaf dijo, yo me comporto bien, yo me aparto del pecado, pero hay otros que no lo hacen y son bendecidos, entre comillas. Y aquí vemos que Asaf empezó a tener dudas en cuanto a su fe, a tener dudas en cuanto a Dios. Y dice que tuvo envidia de los que no buscaban de Dios, tuvo envidia de los que no honraban a Dios, que pese a que no buscaban de Dios, pero les iba ¿qué? Les iba bien. Verso 4 al 12. Vamos a leerlo. Ahí quiero resaltar unas palabras, pero también quiero resaltar en el verso 7 la frase que quiero resaltar. Dice el verso 4, porque tuvo envidia, porque los malvados no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Los malvados no pasan trabajos como los otros mortales. Los malvados no son azotados como los demás hombres. Los malvados son soberbios. Los malvados se cubren de vestido de violencia. Los malvados, los ojos de ellos les saltan de gordura. Y aquí está la frase que quiero resaltar. Logran con creces los antojos del corazón. Entonces Asaf empezó a mirar. Mi vecino tiene un supermercado y muy grande y le está yendo muy bien, pero es un malvado. Mi vecino tiene una casa hermosa, una finca preciosa y es una persona que no busca de Dios. Logran ¿con qué? Con creces los antojos de su corazón. ¿A cuántos nos ha pasado lo mismo? Sentimos envidia
de los malvados. Y Asaf estaba inconforme con eso. Él decía que eso no es justo. Eso no es justo. Dice el verso 6, son violentos y son bendecidos. Se mofan de hacer violencia, verso 8. ¿Conocen esas personas que se burlan porque el otro está mal? ¿Se burlan porque el otro está en la mala? ¿O porque le echó zancadilla el malo, el justo cayó? Y se mofan de eso. Hay gente que se mofa de eso. El verso 11 dice, y son tan conchudos que hacen lo malo y dicen, Dios no me va a tener en cuenta eso. Dios no ve. Entonces Asaf decía, ¿por qué Dios permite que ellos vivan prósperos? ¿Por qué Dios permite que ellos vivan cómodos? ¿Por qué Dios permite que ellos vivan bien? Sabiendo que no buscan de Dios. Y los que buscamos de Dios no nos va tan bien. ¿Te has desanimado alguna vez y has pensado de la misma manera que Asaf? Sí. Hemos pensado igual que Asaf. Vamos a aplicarlo al tiempo de hoy. Cuando en tu trabajo ascienden al más irresponsable, al menos trabajador, pero sí al más lambón. Y usted que no es tan lambón, usted que es tan trabajador y que no es perezoso, no lo ascienden. Eso lo hace patinar a uno. Otra. Cuando usted está presentando un examen, ya sea en el colegio, en la universidad, usted es un hijo de Dios, usted oró, ayunó, estudió para ese examen. En cambio, aquel que es perezoso, aquel que no es temeroso de Dios, le va mejor en el examen a él que a mí. Eso uno lo pone a reflexionar. Otra. Cuando a la embarazada, cuando una muchacha queda embarazada, pero a los pocos meses va a abortar ese bebé. Y usted que es casada y que anhela con ansias tener un bebé y no lo tiene, cambio esa sinvergüenza que va a abortar a su bebé, ese sí tiene hijos por montones. O aquella mamá que trabaja y que va a tener su bebé, pero va a tener ese hijo todo el día en un jardín. En cambio, si Dios me diera a mí un hijo, yo dejaría de trabajar y me dedicaría a ese bebé día y noche. En cambio, esa mamá que va y recoge a su hijo a las 7 de la noche, porque todo el día está en el jardín, a ese sí le dan hijos. Y a mí, Dios no me da nada. Otra, cuando usted hace algo, porque Dios le dijo, haz esto y te va a ir bien. Y usted lo hace, pero no le va tan bien. Cuando usted le pide algo a Dios y Dios no se lo concede, todas esas cosas lo desaniman a uno. Vámonos al verso 13 y 14. Tal vez la frase más dura, la frase sin tapujos, la frase sin maquillaje, es esta, la de este salmo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Para que el salmista sacara esa conclusión,
Es que fue una conclusión grave. En vano fueron estos 20 años que estuve en el Evangelio. En vano todo este tiempo que le serví a Dios. En vano todos estos años que yo me aparté de lo malo. Eso fue lo que estaba diciendo Asaf. Fue en vano. Esa fue la conclusión de Asaf. Fue inútil mi relación con Dios. De nada sirvió yo servirle a Dios. Y se desanimó. Pero en el verso 22, pero vamos a leer desde el 21, tal vez aparece la frase más importante, una frase que cambia el relato. El salmo lo cambia todo, todo hasta el verso 21, todo es gris, todo es nublado, pero ya desde el verso 22 empieza otro Asaf. Y dice el verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Cuando yo leí esa frase, yo le dije, Dios, gracias por esta frase. Gracias, Señor, por este versículo. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. La conclusión que sacó Asaf fue, Señor, me estaba comportando como ¿qué? Como un torpe. Estaba pensando como una bestia. Nadie le dijo a Asaf que estaba pensando como una bestia, no, él mismo se dijo. El Espíritu Santo lo redarguyó tanto que el Espíritu Santo le dijo, usted está pensando como una ¿qué? Como una bestia. Bueno, apliquémoslo a nosotros hoy. Algunos hermanos se ríen. Si estabas desanimado por todas las cosas que acabamos de mencionar, déjame decirte que eso es un pensamiento torpe. Y esa forma de pensar es la forma de pensar de las bestias. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. ¿Estás enojado con Dios? Eso es pensar como una bestia. ¿Es injusto lo que me está pasando? Eso es pensar como una bestia. Yo le pedí algo a Dios y no me lo dio, por eso estoy desanimado. Dios te está diciendo hoy, estás pensando como una bestia. ¿Sabe una cosa? Dios no nos prometió que nos iba a dar todas las cosas. ¿Quién le dijo eso a usted? El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar, la forma correcta de orar. En el Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo vamos a entender eso que el Señor dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. El Señor no prometió que íbamos a estar libres de problemas. Dios no prometió que íbamos a estar libres de sufrimiento. Dios no prometió que íbamos a estar libres de injusticias. No sé quién le prometió eso a usted, pero Dios no prometió eso. Entonces, si el salmista sacó esa conclusión que yo era un torpe y que yo me estaba comportando como una bestia,
Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos pues de pensar cuando estamos en un proceso de desánimo? ¿Cómo debemos de enfrentar los momentos difíciles de desánimo en nuestra vida? Yo creo que usted se hizo esa pregunta. El Salmo también da la respuesta. 3 cosas que usted y yo hemos de tener muy claro en cuanto al concepto que le tengamos a Dios cuando estemos pasando, ¿por qué? Por el desánimo. Y el primer concepto está en el verso 1. Ese texto es mundial. Por algo está de primero. Por algo está como el primer versículo. Dice el salmista, ciertamente, cuando dice ciertamente es porque lo que voy a decir es una súper verdad. Ciertamente, bueno es Dios para con Israel y bueno es Dios para con los limpios de corazón. Esa fue la conclusión que sacó Asaf después de haber pasado, ¿por qué? Por el desánimo. Después de haberse dado cuenta que estaba pensando torpemente, dijo: Señor, ahora me doy cuenta que tú eres un Dios bueno para con el pueblo de Dios, que tú eres un Dios bueno para los que son limpios de corazón. Dirá usted, pastor, pero ¿cómo así que bueno? Los impíos prosperan, los que buscan de Dios no tanto. ¿Cómo así que Dios es bueno? ¿Y por qué entonces me está pasando a mí todas estas cosas? ¿Sabe por qué pensamos de esa manera? Porque es que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Es que nosotros creemos que bueno es solo dinero. Ese es el problema nosotros. Que nosotros tenemos el signo pesos acá. A toda hora es el signo pesos. Qué bendición, pero si Dios me da plata. Si no me da plata, entonces no hay bendición. Creemos que bendición es solo material. ¿Quién le dijo eso a usted? También hay bendiciones espirituales. La palabra bueno, ahí en hebreo, significa cosas buenas. Piensa, haz un análisis o un diagnóstico de todas las bendiciones buenas que Dios te ha dado. Empieza a enumerar: una esposa excelente, unos hijos excelentes, una iglesia excelente, unos líderes excelentes. Me ha dado trabajo, me ha dado salud. Mira, Dios es bueno contigo. La palabra bueno también significa bienes, abundancia, prosperidad, alegría, bienestar. La palabra bueno también significa éxito, favor, misericordia. Si Dios ha sido misericordioso contigo, es porque Dios es bueno contigo. Amén. Dios nos dice acá: Dios es bueno. Crea lo que Dios es bueno. Cuando yo leo el Salmo 103, yo me pongo a mirar, a leerlo y el salmista, ¿cómo dice? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué el salmista dijo eso? Alma, no te olvides de ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. ¿Sabe por qué el salmista dijo eso? Porque nosotros somos muy buenos para olvidar los beneficios que Dios nos ha dado. Y el salmista en el Salmo 103 empieza a enumerar las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Ha perdonado mis pecados, me ha librado de la muerte, me ha coronado de favores y misericordias. Y en el Salmo 40 el salmista sigue diciendo: Señor, tú me sacaste del pozo cenagoso, me has sacado del pozo de la desesperación. Nunca ponga en duda de que Dios ha sido bueno con usted y conmigo.
Uno de los coros más lindos que a mí me parecen es de Jesús Adrián Romero. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Contéstese usted esa pregunta. ¿Qué sería de usted si usted no estuviera en los caminos de Dios? Estuviera un hogar destruido. En estos momentos serías un alcohólico, un drogadicto. O hasta estarías en el cementerio. O estarías ¿qué? En la cárcel. Si usted se hace esa pregunta, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? Usted va a sacar la conclusión de que Dios ha sido bueno con usted y conmigo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Reafirma esa verdad todos los días. Dios es bueno con los limpios de corazón. Dios es bueno conmigo. Dios es bueno conmigo. Eso te va a ayudar para salir del desánimo. La otra cosa que nos va a ayudar para salir del desánimo está en los versos de 16 al 20, aunque es el 17 donde está la frase. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, oiga, para uno pensar de manera diferente, uno tiene que entrar al santuario de Dios. ¿Y qué es el santuario de Dios? La presencia de Dios. Para uno pensar diferente en un momento de desánimo hay que entrar a la presencia de Dios. Y dice que cuando el salmista entró al santuario de Dios, dice, él comprendió el fin de los impíos. Aquí el salmista sacó la conclusión de que primero que Dios es bueno, segundo que Dios es un Dios justo, que los impíos van a tener un fin horrible, que los impíos van a tener un fin desagradable. En cambio, el fin de los justos, el fin de los limpios de corazón será muy distinto ese fin al fin de los impíos. Y el verso 18 empieza a enumerar cuál va a ser el fin de los impíos. Dice, ellos van a ser ¿qué? Deslizados. Quiere decir, su vida va a ser un lugar resbaladizo. Dice, Dios los va a estar en asolamientos. Quiere decir que Dios los empujará a la ruina. Dice otra versión, verso 19, dice que de repente vendrá calamidad sobre ellos. En estos días, hablando con alguien, me decía que él perdió 1.000 millones en fracción de minutos. Él invertía dinero en la bolsa. Y cuando comenzó la pandemia, empezó eso a bajar y a subir. Que el asesor de él le dijo, por favor cierre, no haga más operaciones. Él no le hizo caso y en fracción de minutos perdió 1.000 millones de pesos que tenía. Miren, esta semana hubo 2 bancos en Estados Unidos que quebraron. Y uno de los bancos más importantes de Suiza también se declaró en quiebra. Cuando un banco quiebra, se le pierden todos los ahorros de las personas. Los ricos creen que el dinero es algo permanente, eterno. No, es algo que de repente usted puede perderlo todo de la noche a la mañana. También dice que el juicio de Dios para con los impíos es que van a perecer, serán destruidos. Dice también que serán ¿qué? Consumidos, verso 19.
decir que Dios los va a destruir, Dios los va a acabar. Cuando estés desanimado, métete esto en la cabeza: Dios es bueno, pero también Dios es ¿qué? Dios es justo. Que Dios no es indiferente con el que peca. A veces hay momentos como que uno cree que Dios no va a hacer nada para aquellos que viven como les dé la gana. A veces uno cree que Dios no va a hacer nada para aquellos que hacen la maldad. Olvídate, Dios es justo. ¿Cuántos lo creen? Tarde que temprano Dios traerá juicio sobre ellos. Juan 5:29. El Señor Jesucristo nos dejó este texto precioso, hermoso. ¿Qué sería de este texto? ¿Qué sería de la Biblia si no tuviéramos este texto? Dice el Señor Jesús: los que hicieron lo malo, lo bueno, perdón, cuando haya la resurrección de entre los muertos, dice, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Cuál es el fin de los impíos? Condenación, juicio de Dios. En cambio, ¿cuál es la recompensa para los que somos hijos de Dios? ¿Qué dice ese texto? ¿Resurrección de qué? De vida. A veces hay momentos donde uno cree, donde uno ve que la justicia de Dios no es inmediata. Porque uno ve que la gente mala es soberbia. Mire lo malo que he hecho, ¿dónde está Dios? Dios no me castiga, Dios no me hace nada. Yo le diría a esa persona: calladita la boca. Porque en la Biblia sí hay casos donde Dios reaccionó de una manera inmediata. Hechos capítulo 12. Hubo un tal Herodes que blasfemó contra Dios. Dice la Biblia que de inmediato vino un ángel, lo mató y se lo comieron los gusanos en cuestión de segundos. Juicio de Dios, ¿qué? Inmediato. ¿Dónde está su Dios? Otro juicio inmediato es Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? ¿Sabe? Con Dios no se juega. Calladita la boca. Gálatas 6, 7 y 8. Precioso ese texto. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra pecado, usted va a segar pecado. Si usted siembra justicia, va a recoger ¿qué? Justicia. Pero mire lo que sigue diciendo el verso que sigue. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuerde, Dios es bueno, pero también Dios es justo. Y aunque las personas te roben y se mofan por haberte robado, cree que Dios es ¿qué? Justo. Aunque las personas te quiten la honra y aparentemente a esas personas les está yendo bien y no ha caído juicio de Dios sobre ellos, tranquilo. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios es justo. No te desanimes. Sigue confiando en Dios. No pienses torpemente. No pienses como una bestia, dice el Señor. Ya para ir terminando, vámonos al verso 25 y 26. Tres cosas que nos van a ayudar para salir del desánimo. Dios es bueno, Dios es
justo. Tercera, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Según ese texto, para Asaf, Asaf entendió que Dios lo era ¿qué? Todo. Dios lo era todo. Fuera de ti nada deseo yo en la tierra. Y al final del verso 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación, mi porción es Dios para siempre. Esa palabra porción en otra versión dice: mi herencia es Dios para siempre. ¿A quién no le gustan las herencias? ¿Cierto? Pues cuando es, porque hay herencias de deudas. Pero hay deuda, hay herencias buenas. Entonces el salmista está diciendo aquí: Dios es mi herencia, Él es mi todo, Él es lo más importante, Él es mi gran tesoro. Él entendió: me pueden quitar la casa, pero que no me quiten ¿qué? A Dios. Me pueden echar del trabajo, pero que no me quiten ¿a quién? A Dios. Me pueden quitar la familia, pero que no me quiten a Dios. Me pueden quitar mi honra, me pueden quitar mi prestigio, me pueden quitar mi reputación. Dios no me puede, si quiere Dios no me dé mis sueños, si quiere Dios no me des mis anhelos, pero que no me quiten a Dios, porque Dios lo es todo. Qué bueno que usted y yo podamos entender en momentos de desánimo que Dios lo es todo para mí. Por algo, el apóstol Pedro dijo una de las frases más hermosas que algún apóstol haya dicho. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, muchos de sus discípulos, dice Juan 6:66, que muchos de sus discípulos lo abandonaron. Y Jesús le dijo a sus apóstoles: si quieren irse ustedes, váyanse también. Entonces el apóstol Pedro la sacó del estadio con esta frase: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando uno está desanimado, uno quiere irse para el mundo y dejar las cosas de Dios. Pero el salmista sacó la conclusión de que eso es pensar torpemente, eso es pensar como una bestia. Que la forma correcta de pensar es que Dios nos lo es todo. Que cuando Dios lo es todo para mí, entonces los problemas los voy a enfrentar mejor. Las complicaciones de la vida los voy a enfrentar mejor. Y ni modo de que Jorge y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo en la lectura bíblica que él hizo. Juan 8, 35, 38 y 39. Mira, yo no le dije a Jorge que leyera esa frase hoy en la dirección. Él no sabía este bosquejo. Vamos a leerlo. Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. La gente malvada no nos va a separar del amor de Cristo. Las acciones perversas de la gente no nos va a separar del amor de Cristo. Los sueños frustrados tampoco nos va a separar de los caminos de Dios.
ni la muerte de mi esposa, ni de mis hijos, nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo es todo. Tener a Dios es tenerlo todo. El problema de nosotros los seres humanos, y con eso termino, es que nosotros nos creemos el ombligo del universo. Creemos que el mundo gira alrededor nuestro. Ese es el problema de nosotros. Mis sueños, mis proyectos, ¿cierto? Mi comodidad, mi felicidad. Entonces, cuando algo nos sale mal, por eso es que viene el desánimo, por eso es que vienen las frustraciones, por eso es que no le encontramos sentido a la vida. Cuando algo material que llenaba nuestras expectativas se va. Hermanos, que la razón de nuestra existencia no sean las cosas materiales. Que la razón de nuestra existencia sea ¿qué? Dios. Se puede ir el mundo a piques, pero si lo tengo a Dios, ¿lo tengo qué? Lo tengo todo. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este salmo precioso que habló a mi vida, me ministró. Gracias, Dios, porque necesitaba este pasaje para mí. Ahí donde estás, todos tienen los ojos cerrados, todo el mundo está orando. Si hay alguien que vino hoy por primera vez a la iglesia, yo te quiero hacer una invitación en esta mañana. Tal vez la decisión más importante que usted y yo podamos hacer en nuestra vida es entregar nuestra vida al Señor. Quiero que ahí donde estás le abras tu corazón a Dios, que confíes de que Dios va a perdonar tus pecados. Jesús te invita en esta mañana para que lo recibas en tu corazón. Dios te quiere ofrecer una vida nueva. Cree de todo corazón a Dios. Confiésalo con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él ha perdonado tus pecados, que Jesús resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra de Dios. Dile a Dios: Dios, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por todas mis faltas. Te pido perdón porque me he comportado como un torpe, me he comportado como una bestia. Envía tu Espíritu Santo sobre mí. Dame ese poder para rechazar lo malo. Dame ese poder para caminar en tu voluntad. Dale gracias a Dios por su amor. Dale gracias a Dios por tu salvación. Dale gracias a Dios por esa nueva vida que vas a tener de ahora en adelante. Si repetiste conmigo esta oración, te felicito. Pero el que está más feliz es Dios. Él está muy feliz porque tú le entregaste tu vida al Señor. Señor, gracias. Gracias por escuchar, oh Dios, tu palabra. Amén y amén. Gracias te damos, Dios. Tú eres grande y maravilloso. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Toda la gloria y la honra es para ti, Jesús. Vamos a declararlo. ¿Y quién nos separará
separará. Vamos a declararlo en esta mañana con gozo. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Y Él nos separará. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Oh sí, Señor, toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra y la alabanza es para ti. Declarado en Cristo somos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Oh sí, Jesús, a Él sea la gloria. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Ahora nos disponemos a salir a nuestros respectivos lugares. Guárdanos, llévanos con bien. Tu palabra dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén.